Darío del Arco. Tenemos que hablar, bueno, hasta hace relativamente poco, antes de que empezara esto que tenía que ver con las elecciones de la provincia de Buenos Aires, uno le preguntaba a algún político qué estaba pensando, qué iba a hacer, cómo venía la mano, cómo era el tablero político. No, bueno, elecciones, candidaturas, no es el momento. Siempre es el momento para un político de pensar cuál es el futuro, cómo conservar espacios de poder o eventualmente aumentar los que tienen. Y en este caso estamos hablando del propio presidente Javier Milei. Ayer en este raíz del que yo hablaba, que hicieron tanto Milei como el ministro de Economía Luis Caputo por dos streaming, que son bueno, el de Fantino por un lado y Carajo con el gordo Dan por el otro, incursionó, aparte de la economía, que ya lo escuchábamos, Milei, en lo que es el terreno estrictamente político. Vamos a escuchar primero qué es lo que decía Milei y después a partir de ahí bajar un poco para saber cómo están las cosas en La Libertad Avanza y qué es lo que imagina el presidente de cara al futuro. Lo que sería la segunda parte de este mandato, ¿sí? Y tiene que ver con... ¿Cómo con la segunda parte de este mandato? Y sí, porque en el 27 voy a ser reelecto. Ah, bueno, eso ya... Pará. ¿Estás pensando en la segunda parte de tu mandato? Yo pensé que la segunda parte de tu mandato era después de las elecciones hasta que llegara el 2027. Pero yo estoy hablando de la secuencia de reformas que van desde el 25 al 27. Y sí, digamos, vos tenés que ir o sea, dividiste y de acá a... Pará, Ahora, también tenés que llegar a octubre. Bueno, para llegar a octubre, digamos, esos puentes se pelean todo el día la coyuntura, que es Toto en economía, ¿sí? Y digamos, y Patricia en seguridad. Bueno, lo escuchábamos al presidente Milei y siempre lo dijo, ¿no? Que las reformas que él quiere hacer de primera y segunda generación no tenían, bueno, como límite o no alcanzaba con un mandato de 4 años y por lo menos él estaba imaginando en 8, pero no tiene, aún en momentos delicados como fue la tarde de ayer vinculada con la economía y aún en esta crisis de la que de a poquito empieza a salir su elenco de gobierno por las internas que se daban en la mismísima Casa Rosada, no tuvo empachos el presidente en hablar de cara al futuro. Está convencido que va a ser reelecto, habla de que la Libertad Avanza va a arrasar en la provincia de Buenos Aires y en las elecciones de octubre. Y a partir de esto también empiezan a darse algunas situaciones. Por ejemplo, las reuniones de las que hemos hablado esta semana entre Santiago Caputo y Karina Milei. Ahí define Milei lo que tiene que ver con lo que es el triángulo de hierro. El triángulo de hierro que era él, Karina Milei, y Santiago Caputo, ahora pasó a ser una suerte de cuadrilátero, porque lo que explica en este reportaje de ayer Milei es que el triángulo, habla del triángulo político, no del triángulo de hierro ya, pero del triángulo de hierro político, en el que están Karina Milei como armadora de La Libertad Avanza, que es la presidenta del partido, Santiago Caputo como el estratega, el gran estratega, y ahora ha sumado, que está casi empoderado, al jefe de gabinete, Guillermo Francos, que lógicamente lo vincula con la necesidad de los nexos con otros partidos y con el recoger voluntades que apoyen los proyectos y las propuestas del Ejecutivo Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con el Congreso. Así que, y él dice, bueno, y me suben solamente lo que tengo que definir yo con el dedo. Hay un filtro, Caputo, Karina, Guillermo Francos, que prácticamente se encargan de gestionar. Y ya en la última instancia aparece eventualmente alguien que le lleva, que es Karina, a Milei para que ponga una firma, para que tome una decisión o para que laude entre lo que pueden ser opiniones diferentes. Se va moldando el gobierno a las necesidades, sobre todo hasta que se den las elecciones y vea cómo queda parado después de octubre, con cuántos legisladores y cómo es la fuerza, cuál es el músculo político que tienen. A ver, sí. Darío, perdóname que te interrumpa. A ver, no es que ningún gobierno no tuvo triángulos de hierro. No. Digo, por eso digo, porque si no, pero la etiqueta queda como que Alberto Fernández no tenía triángulo de hierro. Bueno, seguramente tenía 2 o 3 personas con la cual gestionaba o no. Digo, no es que no existe el triángulo. Cristina Kirchner, seguramente en su segundo mandato o en el primer mandato, digo, no quiero poner posiciones de... Pero seguramente era ella, chicos, a mí me traen lo que tengo que definir. Lo que no tengo que definir, que lo defina otro.
Ujú. ¿O no? Sí, claro, Nacho. Claro, Mirá, no es que- porque- desde la época de Menem, estaban los celestes y los rojo punzó. Los celestes, por ejemplo, estaba secretario general de la presidencia, Eduardo Bauzá, y por el otro lado estaba Alberto Coan. Lo que pasa es que hay una diferencia entre aquello, lo que se puede haber dado en la época de Duhalde, del propio Néstor Kirchner, que a ellos les gustaba, o por lo menos querían gestionar y querían estar en el punto a punto. Hoy por hoy la obsesión de Milei es la macroeconomía, todo lo que tiene que ver con la gestión. Por eso ha delegado en su hermana lo que tiene que ver con la construcción de la política. No es un hombre que conozca el territorio, porque no lo tiene, no es un hombre que conozca a los punteros. Seguramente si vos le preguntás de la lista de provincia de Buenos Aires, quién es quién y de qué distrito, no lo sabe, porque en eso no está. Y aparte, al ser una fuerza tan nueva que tiene, tuvo 4 años de mandato como diputado y después la presidencia, no tiene conocimiento ni del territorio, ni de los dirigentes, ni de parte de la historia. Había al principio, cuando se le mencionaba a alguna que otra persona, ni él ni Karina Milei los conocían. Entonces, esa es la diferencia. Hay un triángulo de hierro que tiene más decisión que la que hemos visto en otras épocas. ¿Por qué? Porque a Milei no le gusta gestionar. A Milei lo obsesiona el tema económico, la inflación, el superávit fiscal y cómo, dice él, en 36 años la Argentina se va a parecer a Irlanda. Eso es lo que está en la cabeza de Milei. Por eso los demás construyen al lado de él y en algunos casos no lo cuidan, porque ponen gente como en Provincia de Buenos Aires, por ahí no con experiencia o antecedentes políticos, sino como ha ocurrido en algunos casos con prontuario, ¿no? Así que por ahí pasa un poco la cosa. Y bueno, las cicatrices o las heridas se van cicatrizando entre Karina y Santiago Caputo, y todos pensando de cara a lo que se viene, porque es fundamental. Dice Milei que la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, para el peronismo o para Axel Kicillof va a ser un techo lo que ahí saquen. Y en cambio para la Libertad Avanza va a ser un piso. Con lo cual imagina el presidente que la performance de septiembre en Provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, sumado a la alianza con el PRO, va a ser un piso que va a ser muy subido en porcentaje de votos en las elecciones de octubre. Habrá que ver si eso efectivamente se verifica y cómo sigue la social, que lo decíamos en el párrafo anterior del Fondo Monetario Internacional. El foco que hay que poner lo social, porque hay sectores, lógicamente, de clase media, media baja y clase media que empezaron a ver los efectos de lo que ha sido un ajuste muy, pero muy duro en este año y casi 8 meses de Javier Milei, ¿no es cierto? Así que por acá pasan las cosas, siguiendo minuto a minuto lo que ocurre con el dólar, porque esto va a incidir en la política. Decir que en este momento el oficial sigue en 1.380, el blue 1.335 y un riesgo país que no baja. La repercusión del dólar oficial hacia el 1.380 se verifica en este dólar blue que subió 5 pesos en lo que va de la mañana, después de haber arrancado el mercado hace 45 minutos, una hora. Y bueno, esta es una de las preocupaciones que están dándose en el gobierno, donde hay reuniones. No es nada dramático, creen que con el anuncio del fondo esto a lo largo de la jornada se va a descomprimir, pero por cierto, la política, la economía, la inflación, está todo absolutamente ligado, Nacho, sobre todo en este año eminentemente electoral, ¿no? Gracias, Darío. 11 de la mañana en punto.